Bueno, muy buenas, Dios te bendiga un montón, mi nombre es Ángel, bienvenidos a el programa Palabras de Vida, con toda la energía, con toda la potencia que el Espíritu Santo nos da. Queremos pedirte permiso para ingresar a tu casa y traerte un mensaje de fe, de esperanza y de amor que tanto hoy necesitamos. Como dije anteriormente, mi nombre es Ángel y estamos perteneciendo a la Iglesia Evangélica y queremos mandar un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, a los pastores y a aquellos que nos apoyan. Dios les bendiga un montón. Dejo el contacto 15 6793 6907. Lo repito, 15 6793 6907. Y ahí podés hacer tu pedido de oración, tu agradecimiento, tu saludo, tu testimonio. Estaría bueno que nos cuentes algo de lo que Dios hace por ti para que lo podamos compartir con todos los que nos están escuchando. Allí hay mucha gente que escucha la radio, que la radio es un buen elemento de compañía para cuando uno está en el campo trabajando o cuando la ama de casa está limpiando su casa o el hombre está en el taller. La radio es una excelente compañía y qué mejor que escuchar buenas noticias, ¿verdad? Uno ya está un poco cansado de las malas noticias, de la economía, pero en Dios tenemos buenas noticias. Así que sin más, vamos a un tema musical y luego comenzamos con este programa llamado Palabras de Vida. Tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre. Este niño tiene que nacer y no es un capricho. Él me dijo que me librará de todos los bichos. Cielo y tierra pasa, pero no la promesa que me ha dicho. Ese niño no puede esperar que pasen los días. Esta puede ser la Navidad que cambie mi vida. No me pierdo esta oportunidad que me queda aquí servida. Yo que soy un hueso duro, un poco frío, incómodo, una vez te di la espalda, hoy vuelvo por el perdón. Ya no quiero más porfiar, que mi voluntad se quiebre. Este niño nacerá hoy en mi corazón pesebre.
Bueno, continuamos con nuestra programación. Hoy me gustaría que intentemos tratar de conocer quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros y cómo Él se revela en su palabra. Algunos tienen una visión equivocada de Dios, piensan en que Dios es como un Papá Noel que nos tiene que dar todo lo que le pedimos. Algunos lo tratan a Dios como el barba, otros a Jesús le dicen el flaco, y nada más lejos de cómo la Biblia lo describe a Dios, ¿no? Dios es un ser trascendente, Él es un Dios trascendente y también es un Dios inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente que hoy no vamos a hacer el tiempo para poder explicarlo con sumo detalle, pero vamos a hablar sobre primero la trascendencia de Dios. ¿Quién es Dios? Según la Biblia, no según la opinión propia y personal mía o de cualquier otra persona, sino cómo Dios se revela en la Biblia. Primero tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia fue escrita entre 1500 años aproximadamente por distintos autores en distintas ciudades, pero cuando uno se sienta a leer la Biblia parece que está escrita por una sola mano. Y esto es cierto porque es la mano de Dios quien inspiró a hombres como vos, como yo, con un mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo, del evento Cristo que, según los profetas, casi 1500 años atrás estaban profetizando la venida de Jesucristo. Y cómo nuestro Señor Jesús cumplió con todas las profecías y con todas las leyes que estaban escritas sobre él, las cumplió al pie de la letra. Por eso su sacrificio en la cruz fue aceptado por Dios para el perdón de nuestros pecados. Dicho esto y entendiendo que la Biblia es inefable, o sea, no se equivoca, la Biblia no está errada, sino que la Biblia es 100% palabra de Dios. Está bien que hay algunos que lo discuten y lo debaten, pero esto es una cuestión de fe. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona, es el mismo Espíritu Santo quien se encarga de convencer al ser humano de que la Biblia es palabra de Dios. Dios usó a hombres para comunicarse con nosotros y todo lo que Dios tenía que decir ya está dicho en la Biblia. Y uno de los detalles que tenemos que entender es que Dios no es el hombre buscando a Dios, sino que es Dios buscando al hombre. Porque según como la Biblia nos describe a nosotros no queremos ni podemos tener relación con Dios desde nuestro punto de vista, porque nosotros somos pecadores y amamos el pecado. El cristiano amaba el pecado, hoy tiene una nueva relación con el pecado. Antes, la persona antes de Dios amaba el pecado, le gustaba pecar. Hoy la persona que está con Dios lucha contra el pecado. Y si bien no hay nadie perfecto y todos nos equivocamos, el creyente verdadero lucha contra el pecado. Cada vez que falla se siente mal. Y no es porque la iglesia te lava la cabeza o porque alguien te limó el cerebro, como se dice vulgarmente, sino que el Espíritu Santo nos va transformando cada vez más a la medida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios trascendente lo podemos encontrar en Isaías capítulo 6, en un encuentro entre un hombre y Dios. Muchos creen y piensan que Dios es el mismo Dios para todos y es el mismo Dios de todas las religiones. Pero no hay nada más alejado de la verdad que esta afirmación. Dios es un Dios trascendental, Dios es un Dios trascendente, significa que es muy distinto a nosotros. Dios no es su creación y la creación no es Dios. Muchos piensan que todo es Dios y que todas las cosas nos conducen a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios es totalmente trascendente. Es distinto al ser humano en esencia, en sustancia. Dios es espíritu, nosotros somos carne. Dios está fuera del espacio-tiempo, de la tercera dimensión en la que nosotros nos encontramos. Dios está sobre la línea del tiempo, por eso Él puede ver el presente, puede ver el pasado y puede ver tu futuro, porque está fuera del tiempo.
La Biblia dice que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no quiere demostrar que existe Dios. Lo que la Biblia lo da por sentado que Dios existe. Ya que Génesis 1.1 dice, ¿en el principio de qué? En el principio de los tiempos. Dios crea todas las cosas de la nada. Recordemos que Dios no tenía la necesidad de crear. Dios es soberano y completo en sí mismo en las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Dios es un Dios soberano, eso es uno de los atributos de Dios. Y Dios decide crear de su propia voluntad, no porque tenía la necesidad como los dioses paganos que supuestamente sus historias de creación dicen que esos dioses inventaron a los hombres porque necesitaban que lo adoren. Dios no nos necesita, Dios no te necesita, es totalmente al revés. Nosotros necesitamos de Dios. Y Dios en su gran amor, en su gran poder y en su gran soberanía creó el tiempo, el espacio, la materia, todas las cosas que conocemos. En Romanos capítulo 1 dice que contradice un poco la afirmación de los ateos que no creen en Dios. La Biblia dice que en Romanos capítulo 1 dice que todas las cosas, la naturaleza, las montañas, los mares, los océanos, la posición de la Tierra con respecto al Sol, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, muchos científicos apuntan a la casualidad, al determinismo y a tantas otras teorías que no tienen sentido y son un poco descabelladas, ¿verdad? Pero la Biblia dice que todo fue una creación de Dios. Los científicos cada vez se van convenciendo de que acá hay una mente creadora detrás de todo esto por la capacidad con la que el universo funciona. Uno no puede tirar papeles al viento y que esos papeles caigan en orden alfabético y se cree el diccionario de la nada. No, hay una mano inteligente y esta es la mano de Dios creando todas estas cosas. Es muy difícil tratar de rebajar a Dios a un simple Dios humano o que un Dios que piense como nosotros. Dios de ninguna manera piensa como nosotros. En su palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él y nuestros caminos no son los caminos de Él. Dios es un ser totalmente distinto a nosotros. Dios es un ser creador, nosotros somos creación. Dios es un ser espiritual, como lo dije anteriormente, que existe en la eternidad hasta la eternidad. O sea, nosotros tenemos la conciencia del tiempo y sabemos que tenemos un principio y tenemos un fin. Y pensamos que Dios es como nosotros, que Dios también tuvo un principio y tuvo un fin o va a tener un fin. Muchos dicen, ¿quién creó a Dios? Pero porque no están viendo que Dios es tan distinto a nosotros, que no es como nosotros fuimos creados, Dios existió siempre, es un ser eterno y es un Dios poderoso, grandísimo. Fíjese usted la creación del universo. A los que les gustan la astronomía, la distancia de la Tierra al Sol, 5 grados más atrás del Sol y estaríamos congelados, 5 grados adelante de nuestra posición no existirían los océanos, se estarían evaporando todos y no podría haber lugar para la vida. El cuerpo humano, el organismo tan complejo, o sea, los médicos se sorprenden por la complejidad del cuerpo del hombre, de la mujer, del ser humano, el desarrollo de los huesos dentro de la panza de la madre, algo totalmente que tiene que haber un creador. La conciencia que nosotros tenemos para el bien, para el mal, no viene de la nada, sino que viene de parte de Dios. Dejando todo esto bien en claro, uno de los atributos de Dios con respecto a nosotros es que Dios es santo. ¿Qué quiere decir que Dios sea santo? Que Dios es el único, que no hay otro como Él, que Él es totalmente apartado de nosotros, Él no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos su creación, claro que sí, pero Él no tiene nada que ver, es totalmente distinto a nosotros. Y nosotros fuimos creados para darle la gloria, para darle la honra, para adorarlo, para bendecirlo por todo lo que Él es y disfrutar de su comunión, porque muchos creen que Dios nos tiene como si fuéramos esclavos, ¿verdad? Pero nada hay más lejos de la verdad que según la Biblia nos enseña. Dios nos hizo
para disfrutar que nosotros disfrutemos de su compañía. Pero ¿qué es lo que pasa? El ser humano se rebeló, el ser humano decidió abrirse camino y ser su propio Dios. Hoy el Dios del ser humano es tan distinto al Dios bíblico. La Biblia, el texto bíblico dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre desobedece a Dios y se aleja de la presencia, se corta la comunión entre Dios y el hombre comienza a crear dioses a su imagen y semejanza. Todo lo contrario de como Dios lo había planeado. El pecado entra por la desobediencia del ser humano, no por comer un fruto en sí como cuenta el texto. Esa fue la consecuencia de la decisión que tomaron en sus corazones de independizarse de Dios. Y así no fue, ¿verdad? Las guerras, la violencia, el odio, las muertes y tantas cosas que hoy el ser humano está sufriendo por darle la espalda a Dios. Muchos se confunden y llaman a Dios como el barba, algo totalmente fuera de lugar. Muchos creen, como decía al principio, en un Dios al estilo Papá Noel que está para darnos lo que necesitamos. Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Por eso nos dio a Jesucristo. Si nuestro problema hubiera sido de cultura, hubiera enviado un maestro. Si nuestro problema hubiera sido económico, hubiera mandado a un ministro de Economía o a un economista. Si nuestro problema hubiera sido moral, hubiera mandado a alguien con una moral alta. Pero nuestro problema es espiritual. La Biblia dice que el hombre nace muerto en delitos y pecados. Su espíritu está muerto en delitos y pecados. Y como Dios es espíritu y el hombre tiene el espíritu muerto, no existe ninguna clase de comunicación. Es como que hay dos radios, una funciona y la otra está rota, no nos podemos comunicar. Para eso hay que arreglar la radio que está rota. En este caso somos nosotros los que nacemos desconectados de Dios. Efesios capítulo 2 describe al ser humano como muerto en delito y pecado, lejos de la voluntad de Dios, lejos de querer complacer a Dios, obedecerle a Dios, sujetarse a Dios, sino todo lo contrario, vivir en rebeldía, vivir a mi manera y caminar como yo quiero, tratar a mi esposa, a mis hijos, al patrón, a los empleados, como a mí se me antoja. Por eso tantos abusos que existen en este tiempo. Dios nunca nos va a decir que hagamos algo que vaya en contra de Dios y del prójimo. Es más, los mandamientos de Jesucristo para nosotros es amar a Dios con todo nuestro ser, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia ya da por sentado de que nosotros nos amamos a nosotros mismos. La psicología te dice que para amar a otros primero tenés que amarte vos primero. Eso es una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia da por sentado que nosotros nos amamos a nosotros mismos, nos importa a nosotros y queremos hacer lo que queremos. Y así también a veces sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Este Dios trascendente es un Dios temible. Y ustedes me van a decir, no, lo que pasa es que Dios es bueno, que Dios me entiende, Dios me acepta como soy, y no hay nada más lejos de la verdad que todas esas cosas. Eso es un convencimiento del ser humano para seguir su vida sin cambiar. Miren, les voy a contar una historia. Se encuentra en Isaías capítulo 6 y vamos a hablar de la trascendencia de Dios. Dice que en Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, está hablando Isaías, el profeta, uno de los profetas mayores, sentado sobre un trono alto y exaltado, y las faldas de su manto llenaban el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que muerto soy! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines,
teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él sobre mi boca y dijo: He aquí que esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y borrado tu pecado. Después oí la voz del Señor diciendo: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjese por un momento en esta escena. A veces las personas hablan de Dios como si Dios fuera Papá Noel, o fuera una persona como nosotros, o fuera alguien que está ahí en el cielo sentado enojado mirándonos, y no hay nada más lejos que la realidad de lo que la Biblia nos está enseñando. La Biblia nos muestra un hombre, un ser humano, un hombre como vos, como yo, una mujer como la ama de casa o la persona que nos está escuchando, que tuvo una visión de Dios. Dice que él miraba y que veía a Jehová Dios sentado en su trono, en una majestad, en su gloria, y dice que encima de ese trono había serafines. Los serafines es una jerarquía de ángeles más alta, muy cercana a Dios, y que adoran a Dios las 24 horas según nuestro tiempo, pero recuerden que Dios está en la eternidad y ahí el tiempo no existe. Entonces estos ángeles tienen 6 pares de alas. Fíjese la gloria de Dios tan grande, tan santa, tan pura, que estos serafines, que son perfectos, no son como nosotros caídos, aún ellos que en su perfección se tienen que tapar los ojos porque la gloria de Dios es tan refulgente, se tienen que tapar los pies por la santidad que irradia la gloria de Dios. O sea, no tenemos noción nosotros de quién es Dios. No tenemos noción de lo que significa ver a Dios. Muchas personas dicen todo el tiempo: Dios está aquí, Dios está acá, Dios está... Si Dios estuviera en donde nosotros decimos que está, nosotros caeríamos muertos porque nuestro cuerpo no podría soportar la gloria de Dios. Este es el Dios trascendente, tan distinto a nosotros. ¿Por qué Dios no se revela en persona? Porque nos debería matar a todos, porque no podríamos resistir el peso de su gloria. No entendemos quién es Dios. Dios es más que un buen padre, Dios es más que un Papá Noel, Dios es más que los reyes, Dios es el Dios soberano, el creador. Él es el Padre de toda la creación. Él creó todas las cosas de las nada, es el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro nacimiento y conoce en qué momentos nos vamos a ir y a dónde vamos a ir. Y dice que es tan grande el peso de la gloria de Dios que los ángeles decían: santo, santo, santo es el Señor. Nunca en la Biblia vas a encontrar que se diga Dios es amor, 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 Dios es justicia, justicia, Dios es paz, paz. No, nunca, pero sí vas a encontrar que la Biblia dice: Dios es santo, 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 Dios es santo, 3 veces santo. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que Dios es distinto a nosotros. La palabra santo significa apartado. Dios no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos seres finitos, somos seres pecadores, somos aborrecibles por las cosas que hacemos, por las cosas que pensamos. Si yo te dijera a vos: contame realmente lo que haces en privado cuando nadie te ve, las cosas que hiciste te daría vergüenza y no las contarías, no las contaríamos, porque nos daría vergüenza. Pero este Dios es santo, 3 veces santo. En Él no hay pecado, en Él no hay variación de sombra, en Él no hay mancha. Él es totalmente perfecto, nosotros somos imperfectos. Por eso este hombre, cuando ve todo esto y ve a los serafines y que dicen: santo, toda la tierra está llena de su gloria, él dice: los umbrales de las puertas se estremecieron, temblaron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora fíjese usted en el versículo 5 de Isaías capítulo 6, lo que dice Isaías, lo que dice este hombre. Dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Eso es lo que produce la presencia de Dios en la vida de las personas. Te llena de terror, de miedo, porque te das cuenta su santidad, su gloria, y vos tan finito, tan sucio, tan inmundo.
porque es como que empezamos a vernos en un espejo nuestra propia desnudez y nos da vergüenza. Dice que este hombre decía, yo soy un hombre muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y fíjese lo que la presencia de Dios produce en el ser humano. Muchos dicen, yo vi a Dios, yo hablo con Dios, Dios me dijo. No tenemos noción de quién es Dios. Cuando una persona se encuentra con Dios, una persona se siente sucia, se siente inmunda, se siente totalmente pecadora, porque es lo que hace el peso de la gloria de Dios en nosotros. Por eso, queridos amigos, usted que me escucha, usted que está allí pensando, ¿será cierto o no será cierto? La Biblia nos demuestra un Dios temible, un Dios todopoderoso. Jesús dijo, no tengan miedo a quien les puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede agarrar y echarlos su alma en el infierno, o sea, a Dios. Muchos enseñan mal, muchos dicen que el hombre decide ir al cielo o ir al infierno. Yo digo que no. La Biblia dice que el que dice quién va al cielo, que va al infierno es Dios, y entonces tenemos que temer. Tenemos que tener un temor hacia Dios. Hay personas que se llenan la boca de Dios, pero su vida está lejos de la realidad, de lo que enseñan. Y se ríen y se burlan y dicen, todos somos pecadores, como si Dios comprendiera, pero no entienden quién es Dios. Y que Dios no va a tener por inocente al culpable. Este es el Dios trascendente, el Dios bíblico, muy distinto al Dios de las iglesias, ¿verdad? A ese Dios que vos escuchás, que te quiere ayudar, que te quiere sanar. Claro que Dios lo quiere hacer, pero también tenemos que entender quién es Dios. Por ahora estamos viendo una partecita de Dios, chiquitita, y para nosotros, sin embargo, es tan grande, porque también Dios es amor, no nos olvidemos de eso. Pero Dios es un Dios temible. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema musical y luego seguimos en esta interesante charla sobre la trascendencia de Dios? Todo
Bueno, muy bien. Volvemos con nuestro pensamiento o reflexión sobre la trascendencia de Dios. Y el tiempo es tan tirano, porque pudiéramos estar horas hablando sobre un versículo de la Biblia para tratar de entender y conocer más a Dios, pero bueno, a veces tenemos que ir rápido y avanzar porque el tiempo nos juega en contra muchas veces. Quiero repetir nuestro número de contacto. Mi nombre es Ángel y nuestro contacto es 15 6793 6907. Lo repito, 15 6793 6907. De paso quiero aprovechar para mandar a toda mi familia de allí de Suipacha, a la familia Ushua, a mi tío Gallina, a mi tía Ana, a la tía Toti, a la tía Nélida, al tío Juan Antonio, espero que no olvidarme de ninguno, a mi papá, a mi mamá, Ángel Mancilla, Ofelia Ushua, que están ahí al lado del hospital. Nosotros tenemos una larga historia aquí en Suipacha, si bien yo estoy en Virreyes ahora, pero mi abuelo don Carlos Ushua siempre fue de ahí y nosotros de chicos sabíamos ir y aún seguimos yendo a Suipacha. Es una tierra que queremos muchísimo y quiero dar gracias a Dios por la familia, ¿no? Tan lindo que Dios nos ha regalado. Y no somos la familia perfecta, porque no existe una familia perfecta, ¿verdad? Pero Dios nos da amor para que podamos orar y bendecirnos unos a otros. Así que les mando un gran saludo a todos ellos, a Hilda, mi querida Hilda, y a tantos otros, ¿no? Que nos han estado acompañando siempre cuando hemos estado allí. Bueno, vamos a continuar con nuestro pensamiento sobre Dios, ¿verdad? Qué distinto el Dios que yo estoy hablando al Dios que quizás estabas pensando que era, ¿no? El Dios que a veces la iglesia te enseña es un Dios bueno, un Dios que aguanta todo, un Dios que está deseándote lo mejor, un Dios que te acepta como sos, pero el Dios bíblico es otro. El Dios bíblico es totalmente distinto, con Dios no se juega. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre coseche, eso va a sembrar. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me va mal en la vida? Bueno, fíjate cómo venís sembrando. Nadie puede cosechar batatas si sembró papa, ¿verdad? Nadie puede sembrar soja si plantó trigo. Entonces, nadie puede cosechar soja si plantó trigo. También dice un dicho que no le pida peras al olmo, ¿verdad? Pero les vuelvo a repetir, Dios también es amor. Ya vamos a llegar a esa parte. Si no es en este programa, será en el otro. Pero yo lo que quiero que nos quede el concepto de que Dios no puede ser burlado y que Dios, no todos los dioses de la religión son el mismo Dios. Muchos tienen el pensamiento de que Dios es el mismo. O sea, yo puedo estar en esta actividad o en esta religión, total, el Dios es Dios para todos. Y todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira. La Biblia dice que, según, si no me equivoco, después le voy a buscar el texto, que todos somos hijos de Dios aquellos que hemos creído, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que creyeron, a todos los que le aceptaron, a los que han creído en su nombre, en el nombre solo de Jesús, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces hay una diferencia. Ahí no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero eso no nos convierte en hijos. Para realmente ser hijos de Dios tenemos que creer y aceptar que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, y que nada fuera de Él nos puede llevar al Padre. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es por mí. Entonces, no busquemos caminos alternos. Eso es algo de que el hombre, que vamos a hablar más adelante, siempre busca una alternativa, porque ser hijo de Dios significa cambiar. Ser hijo de Dios significa, como lo explicábamos en el programa anterior, estar clavado en la cruz.
clavar mi yo. O sea, cuando digo mi yo, mi carne, no me refiero al hueso, a la sangre, a las articulaciones, me refiero a las obras que nosotros tenemos cuando venimos al mundo, obras de pecado y siempre inclinados al mal. Se las nombro: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgía, pleito, celo, ira, contienda, enemistades, robo, homicidios y tantas otras cosas más que nacen en el corazón del hombre. Todas esas cosas las tenemos que clavar en la cruz. Y eso muchas veces las personas no quieren, porque quieren disfrutar, según ellos, la vida en esta tierra. Solo se vive una vez, dice una canción. Y después, ¿qué vas a hacer? Porque esta vida es pasajera. Hoy estamos, mañana no. Yo hoy estoy hablando por la radio, mañana no sé qué va a ser de mí. No tengo la eternidad comprada ni la vida comprada. Sí tengo la eternidad segura porque he creído en Cristo, gracias a su misericordia. No porque yo sea ni bueno ni mejor que nadie, sino porque Dios tuvo misericordia de mí. Y por gracia, mediante la fe, soy salvo. Esto es algo que viene de Dios, no nace nunca de mí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos con Isaías allí en la presencia de Dios, temblando de miedo. ¿Saben qué? Este Dios tan temible también se le apareció al pueblo de Israel allí con Moisés en el monte Sinaí. Y dice que el pueblo escuchó cómo tronaba y cómo la montaña se movía y tuvo temor, tuvo miedo. Tuvo miedo de la presencia de Dios porque es muy fuerte, es muy pesada la gloria de Dios. Y le decían: no, Moisés, nosotros no vamos a andar y hablar vos, no sea que nosotros caigamos muertos. Fíjense lo que produce la presencia de Dios. La presencia de Dios nos confronta con nosotros mismos, lo que nosotros somos, la maldad que hay dentro de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Dios nos confronta con nosotros, su presencia, una gotita de su presencia nos confrontan con nuestra realidad, y nuestra realidad es que merecemos el infierno por lo que somos, porque somos pecadores y estamos lejos de Dios. El hombre necesita a Dios. El hombre no puede vivir sin Dios. ¿Lo puede hacer? Claro que sí, pero una vez que muera, ¿qué será de ti? Entonces, querido amigo, querido oyente, que usted me está escuchando, la idea no es que usted tenga miedo, sino que tenga respeto. Tengamos respeto por Dios. ¿Saben que cuando yo era chico, mi padre, y yo me portaba mal, yo tengo 54 años, mi padre, cuando yo tenía unos 9, 10 años, yo creo que muchos se iban a identificar conmigo, ¿verdad? Los que ya peinamos cana. Mi padre con solo la mirada me hacía tenerle miedo porque yo ya había probado el cinto. Y me había portado mal y me corregían con el cinto o con la hojota o la chinela, como se decía antes, ¿verdad? Y luego cuando yo me portaba mal, mi papá me miraba y yo temblaba. Porque le tenía miedo, pero también respeto. Yo a mi papá lo trataba de usted hasta los 20 años, que hice el servicio militar en el Colegio Militar de la Nación. A los 20 años, cuando ya salí, ya me creía un hombrecito, lo empecé a tratar de vos, pero siempre lo traté de usted. Y era mi padre, un hombre con defectos, con imperfecciones, y yo lo miraba y le tenía miedo. Y era mi padre, y aún a pesar del miedo que le tenía respeto, admiración y lo quería. Porque era mi padre, era el que me dio la vida. Y Dios de la misma manera, Dios. No es solamente que le tengamos miedo, terror a Dios, sino que le tengamos respeto. Porque recuerden que amar a alguien es respetarla. Amar, el verdadero amor respeta, el verdadero amor no se va a rebelar, no va a ser lo mínimo para desobedecer. Si nosotros, siendo así niños como éramos, obedecíamos a nuestros padres que tenían errores, ¿cuánto más no debemos obedecer a Dios que es perfecto? Entonces, este hombre Isaías estaba allí aterrorizado y decía: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo, no solamente él se sentía pecador, sino que también empezó a sentir carga por su familia, por sus amigos, por sus gobernantes. Era un pueblo inmundo, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Saben qué? Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce nuestro gran problema. Dios sabe que nosotros por nosotros mismos no podemos.
y que lo necesitamos. Claro que Dios lo sabe, pero eso no quiere decir de que nosotros tenemos que tomarlo a Dios como si fuera, lo vuelvo a repetir, si fuera Papá Noel. Dios no es algo que yo lo puedo manipular o lo puedo manejar. Dios es trascendente, Dios es santo, 3 veces santo. Nadie se puede burlar de Dios y Dios jamás va a tener por inocente al culpable. Dice que este hombre se sentía totalmente sucio, totalmente culpable, porque eso es lo que produce la presencia de Dios en nosotros y nos hace llorar. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que lloran, allí en Mateo 5, en el Sermón del Monte, bienaventurados los que lloran. Nosotros tenemos que llorar por nuestra condición. Cuando nos presentamos delante de Dios o la presencia de Dios viene a nosotros, nos hace llorar por lo que nosotros somos. Somos pecadores, somos inmundos, somos personas finitas, que tenemos un principio y vamos a tener un fin. Pero Él es eterno, Él es trascendente, Él es totalmente distinto a nosotros. Y aún así Dios conoce nuestra debilidad y conoce nuestro pecado y nos ama y nos tiene compasión. Pero eso no quiere decir que eso me da la libertad a mí para tratarlo a Dios como si Dios fuera Papá Noel. O como que Dios está ahí y quiere hacer un pacto conmigo. ¿De dónde sacamos la idea de que Dios quiere hacer pactos con nosotros? Lo que Dios está demandando de nosotros es que nos arrepintamos, de que confesemos nuestros pecados y que nos apartemos del mal. Sigo. Y dice que un ángel voló hacia Isaías y teniendo un carbón en su mano, encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Imagínense, nadie en su juicio tomaría un pedazo de carbón con la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te quema. Y este era un carbón tomado del altar que estaba allí en la presencia de Dios y tenía el poder para limpiar pecados. Y dice que este ángel toma con unas tenazas, porque no lo agarró con su mano, sino con unas tenazas, y voló hacia Isaías y con ese carbón encendido se lo puso en los labios. ¿Sabe qué? Una de las partes más sensibles del cuerpo humano son los labios. Los labios, el cuerpo pierde calor, por eso muchas veces el labio se reseca, uno se tiene que relamer un poquito con saliva porque por ahí por donde el cuerpo pierde calor, que tiene a veces cuando hacemos ejercicio o estamos trabajando, nuestro cuerpo está en funcionamiento y tiene que repeler calor, ¿no? Son las axilas, por ahí el pecho, o por ahí la espalda, y también los labios. Es una parte sensible. Aparte, por los labios también nosotros demostramos amor a nuestra esposa cuando le damos un beso, cuando le decimos palabras bonitas, también a nuestros hijos, cuando besamos a nuestros hijos. Nuestros labios expresan siempre amor. Entonces es una parte muy sensible. Y dice la Biblia que el ángel voló y tocó. Imagínense el dolor que le habrá producido esto a Isaías. Y dice que cuando el carbón toca el labio, el ángel le dice aquí que esto ha tocado tus labios y tu iniquidad, o sea, tu pecado es quitado y borrada tu maldad. O lo puedo decir al revés, tu iniquidad es quitada y borrado tu pecado. Fíjese que el arrepentimiento produce dolor, o podría decirlo también al revés, el dolor produce arrepentimiento. Una cosa es arrepentirme o tener remordimiento. Oh, metí la pata, me siento mal. Es remordimiento si en la semana lo vuelvo a hacer de vuelta. Pero el verdadero arrepentimiento es un cambio. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, y la metanoia viene de la palabra metamorfosis, que sabemos que metamorfosis significa cambio. Yo no puedo decir que estoy arrepentido y seguir con mi vida igual. Yo tengo que expresar un cambio. El cambio no es desde afuera hacia adentro, sino que desde adentro hacia afuera. Cambia tu manera de pensar, dijo Pablo, y cambiará tu manera de vivir. Si usted está pensando que es un fracasado, su vida va a ser un fracaso. Si usted está pensando que es un borracho, usted va a ser un borracho. Si usted está pensando que es un pecador que no tiene salvación, y bueno, va a ser un pecador que no tiene salvación. Pero cuando usted comienza a pensar en que
Dios le puede perdonar, Dios lo puede cambiar y cambia su manera de pensar a que usted ahora en Cristo es una persona victoriosa, una nueva criatura. Usted va a ser una nueva criatura. El arrepentimiento produce dolor en nosotros. Si no produce dolor, yo me atrevo a decirle no es arrepentimiento, es remordimiento. En el hebreo se usa la palabra teshuvá. La palabra teshuvá significa retorno y está muy ligado al arrepentimiento. Cuando yo me puedo arrepentir de muchas cosas, pero jamás volver a Dios. En cambio, la teshuvá que hacían los judíos cuando se arrepentían era decir: Señor, reconozco que me alejé de vos y que me equivoqué, te pido que me perdones, quiero volver a vos. La palabra teshuvá significa volver a Dios. De alguna manera nos hemos deslizado, de alguna manera nos hemos alejado del camino. Hemos ido quizás por otros caminos que sabemos que están mal y sin embargo lo hemos hecho. Pero Dios está diciendo: hoy vuelvan a mí, vengan a mí. Lo único que necesita Dios es que nos arrepintamos y hagamos teshuvá, que volvamos a Él, que reconozcamos nuestros pecados, nos apartemos del mal y que volvamos a Él. ¿Por qué no volvés a Dios? Yo sé que hay muchas personas que están alejadas de Dios porque tendrán su razón. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero hay personas que están heridas con las iglesias, porque quizás han estado con pastores que les han pagado mal o que no han sido testimonio, o con sacerdotes que se han portado mal y la gente está descreída de la iglesia, pero Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Dios te está diciendo: vuelve a mí. Como decía en el programa anterior, hay pastores que realmente son llamados por Dios. Y nosotros tenemos que volver a Dios. No pongamos ya más excusa. Dios está llamándote. Si alguna vez predicaste, si alguna vez enseñaste y hoy no lo estás haciendo, tenés que hacer teshuvá, tenés que volver a Dios. Tenés que hacer una metanoia en tu mente, arrepentirte y cambiar tu forma de pensar para que cambie tu manera de vivir. Dios no va a tener por inocente al culpable. Cuando te presentes en su presencia y Dios diga: ¿por qué me abandonaste? No, porque fulano, porque mengano. ¿Y yo qué te hice? Va a decir Dios: para que me dejes. Si yo di todo por vos, entregué hasta mi propio hijo para que la cruz pagara por tus pecados, y vos porque fulano o mengano te hizo algo, me abandonaste. ¿Qué le vamos a decir, verdad? Hoy estás a tiempo de buscar a Dios. Este Dios tan trascendente también es un Dios inmanente. El Dios inmanente en el próximo programa lo vamos a estar desarrollando más porque, como dije, el tiempo es tirano. Pero allí estaba Isaías temblando de miedo. Allí estaba el pueblo de Israel temblando de miedo. El apóstol Pablo, cuando se encontró con Jesús, cayó al piso y tuvo miedo y estuvo 3 días ciego hasta que entendió quién era Dios. Querido amigo, querida amiga, con Dios no se juega. No todos los caminos conducen a Dios. No todos somos hijos de Dios. A aquellos que creen, según Juan capítulo 1, versículo 12, a todos los que creen, a todos los que aceptaron a Cristo, a eso se le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios va a abrir el libro de la vida y va a buscar los nombres de las personas, y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que está preparado para el diablo y sus ángeles, pero también van a ir ahí las personas que han rechazado el sacrificio de Cristo en la cruz. No todos somos hijos de Dios. No todos los caminos conducen a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte y la perdición, dice la Biblia. Amigo, Dios nos ha dado lo mejor que había en el cielo. Nos dio a su Hijo Jesucristo, que pagó en tu lugar, el perfecto pagando por los imperfectos, el inocente pagando por los culpables, allí en la cruz. La cruz era para mí y la cruz era para vos. Sin embargo, Dios ocupó tu lugar. Hacé teshuvá, volvé a Dios. Hacé metanoia, cambia tu manera de pensar. En el marco del amor y con mucha humildad y respeto, te lo digo. Dios te ama un montón y Dios no desprecia un corazón
que se arrepiente y le busca. Él está siempre dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Vamos a un tema musical y ya vamos a estar orando para cerrar el programa de hoy. No te vayas sin que oremos por tu vida. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale.
mi ser. Bueno, ya de regreso cerramos este segundo ciclo en el programa, siempre agradeciendo a las autoridades de la radio por darnos el espacio, al intendente y a cada uno de los responsables para que esto pueda salir al aire. Rogamos ser de bendición y que Dios pueda bendecirte. Mi nombre es Ángel y el número de contacto es 1567936907. 1567936907. Y estamos orando, vamos a orar por las necesidades, vamos a estar orando por las personas que están queriendo un cambio. Arrímate a alguna iglesia evangélica y seguramente que vas a encontrar pastores que te van a estar ayudando a conocer todavía más a Dios. Te quiero mandar un abrazo a todos los pastores de allí de la ciudad, que Dios los bendiga, los ayude, y estamos orando por sus ministerios, que la iglesia se haga fuerte, firme, y que siempre enseñemos la verdad sin temor a lo que dirán ni a los demás, sino con un verdadero temor a Dios. Le mandamos un abrazo desde aquí de Virreyes y vamos a estar orando. Amado Dios, en esta hora clamamos, Señor, clamamos por aquellos que están haciendo teshuvá, que están intentando cambiar. Ayúdales, Señor. Perdona los pecados de la ciudad. Perdona los pecados de los gobernantes. Señor, a los que están enfermos, ayúdalos, a los que se sienten solos, a los que están en adicciones, a los que están en problemas graves de depresión, Señor, a los que están sin trabajo, Señor, a los que están en angustia, en soledad, Padre. Yo en esta hora clamo por ellos. Pido, Dios del cielo, que tu palabra pueda llegar a sus mentes y a sus corazones y que ellos puedan nacer de nuevo, ser regenerados en ti, Señor. Tú eres un Dios trascendente, pero también eres un Dios cercano. Tú estás con nosotros y en nosotros, Señor. Por eso en esta hora clamamos por las iglesias de aquel lugar, Señor. Que las iglesias se levanten fuertes con hombres llenos de sabiduría de tu palabra y que puedan, Dios mío, alcanzar a la ciudad, a sus alrededores, Señor. Bendice las iglesias, bendícelos en esta hora, bendice las familias, Señor, las familias de aquella ciudad, Padre. En esta hora clamo, amado Dios, por aquella tierra, Señor, y decimos que esa tierra es bendita en ti, amado Dios. Padre, te damos gracias y que tu palabra pueda llegar a cada corazón. Si hay alguien que quiere recibir al Señor y ser llamado hijo de Dios, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón porque entiendo que soy pecador y que yo te necesito. Necesito que me cambies, que me des vida a mi espíritu. Necesito que el Espíritu Santo haga morada en mí. Necesito que perdones mis pecados, que son horribles, Dios, que ni siquiera me atrevo a confesarlos, pero yo sé que tú no desprecias a quien se arrepiente y viene con un corazón humillado, Señor.
Por eso en esta hora pido que me aceptes como tu hijo y que me ayudes y que el Espíritu Santo me guíe a todo lo que tengo que hacer. Te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, no se quede solo con la oración. La evidencia de que usted es un hijo de Dios ahora es que usted comience a congregar, que comience a crecer en la palabra y que busque una iglesia y tenga comunión con los santos. Les mando un gran abrazo, un gran saludo y firmes y adelante, queridos amigos, queridos hermanos. Dios está con nosotros. Les mando un gran abrazo y mucho saludo. Dios los bendiga.